historia, si es así. Yo creo que debemos seguir con Friendship, pues si eso es lo que nos convocaba. Y Valdés que va a estar en unos minutos más. Claro. Cuando uno, por ejemplo, bueno, ustedes saben que los escépticos, como les planteé en la conferencia anterior, funcionan en base a evidencia y hecho. Cuando uno, por ejemplo, se da cuenta o sabe que uno de los protagonistas o el iniciador de estas ideas de los Friendship, don Ernesto de la Fuente, que evidentemente, dado el caso y toda esta idea de que existiría una isla supuestamente habitada primero por seres más o menos especiales, ¿no? Venusianos, para los que estuvieron anteriormente, ¿verdad? O de este corte, de una u otra manera determinaba una visión de una experiencia bastante interesante. Una experiencia interesante en donde este mismo Ernesto de la Fuente, ¿no? Nos dice que después de tener y contar con un cáncer terminal, fue sanado y fue curado justamente en este lugar. Situación que obviamente despierta el interés en la mayoría de las personas que padecen alguna enfermedad de corte catastrófico. Negocio que también se inició después, pero eso Roberto lo explicará mejor. Entonces, ante ese elemento, una de las primeras cosas que podría preguntarse, y de hecho se le preguntó, porque Ernesto de la Fuente fue invitado al Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos a dar una conferencia en que iba a contar su experiencia. Si esto era cierto, de que existía un cierto cáncer que había sido curado, por ejemplo, por una sanación más o menos extraña, espiritual o extraterrestre, una de las cosas que se ve en el video, yo no estuve presente en esa conferencia en ese momento, pero sí vi el video, cuando se le pregunta y se le insta a Ernesto de la Fuente a presentar justamente los antecedentes médicos que consignaban un cáncer al pulmón, que él dijo que habían sido, entregados por la Universidad Católica, esos documentos no llegaron. Es decir, la evidencia que podría verificar la supuesta enfermedad de Ernesto de la Fuente nunca la vimos, nunca llegó. No sé si posteriormente algún investigador la logró tener, pero nunca llegó en ese momento. Así que confirmar que existía una enfermedad de corte catastrófico y después finalmente una sanación debiera ser confirmado bajo ese prisma. Se fijan, un documento, claro, tenía cáncer, ahora no tiene. Eso nunca llegó, nunca pasó. Cuando Roberto y otras personas lo instan a dar más antecedentes, y supuestamente, dado que ya se había curado de este supuesto cáncer al pulmón, él comenzó a evidenciar un problema de asma secundario a esta problemática, y de hecho llegó a inhalarse con estas cosas que usan ellos, esos POF. Lo que inmediatamente hace dudar a un escéptico si realmente está sano o se curó de la supuesta enfermedad que tenía. Por lo tanto, cuando ese protagonista de la historia, el protagonista principal, quien genera toda esta idea que posteriormente es tomada por otras personas, entrega elementos que no son del todo coherentes o que no se ajustan a una evidencia clara y concreta, uno tendría que dudar del fenómeno. Dudar completamente. Ahora, con respecto, bueno, yo no conozco a la familia Ortiz, pero sí sé que don Octavio escribió un libro. Yo no sé si los libros se hacen en forma gratuita. Cada vez que alguien escribe algo, espera algo de vuelta. No sé si hay honestidad, y en esto ustedes ayúdenme, no lo conozco. Pero yo sé que no lo pudo hacer en Chile, lo hizo en España. Y si alguien hace una obra, la edita y la imprime, lo más probable es que reciba con eso algún tipo de atribución económica. No sé si esta cosa de no esperar algún fin o algún resultado económico de esto sea tan cierto. Esos son los hechos. Júguenlo ustedes mismos. Pero queda 1 minuto 16. Juegue usted. ¿Cree que hay una intención efectivamente económica de fondo? Mira, en los Friendship, por ejemplo, como bien lo explicaba Roberto, hay dos historias. Está la primera historia, que es la que podríamos decir más original, y la segunda historia que fue desenmascarada en el programa de Patricio Bañado, fíjate tú, en donde se logró llegar a la casa incluso del supuesto contactado, que no era ningún contactado alienígena, era una persona de carne y hueso. Y quien desenmascaró todo ese fraude fue el señor que tiene que estar acá al lado. Él fue con Patricio Bañado, véanlo en el programa antiguo a desenmascarar esta situación. Por lo tanto, ya todo te huele extraño. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva psicosocial, que como estábamos viendo el fenómeno anteriormente, evidentemente los mensajes que transmiten los supuestos Friendship son de factura netamente religiosa. De factura religiosa, New Age y con aires de ocultismo. Hay una temática que posteriormente se analizó, incluso en el segundo Friendship hay casos cifrados y citados textualmente del libro del Mormón, frases completas, que Arancibia se encargó de descubrir. Entonces, ya la cosa te huele extraña.
¿Te fijas? ¿Te huele extraña? Entonces, afirmar de que existiría este supuesto dato. Y otro dato importante, y el último. Patricio Bañados, la ruta al 2012, y no sé qué otro programa más, han tratado de encontrar Friendship sin ningún resultado positivo. Hasta el día de hoy, y dadas las coordenadas que indican por ahí, no existe tal isla. No existe tal isla, a lo mejor porque es imaginaria. Y las cosas imaginarias no se registran en ningún documento.